En esta mañana quiero que me acompañen todos a un libro muy especial. Un libro tan especial que realmente debería de ser predicado en las iglesias. Porque es un libro muy importante dentro de la fe cristiana. Porque lo que es el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento, todo el libro que vamos ahora nosotros, una porción de él vamos a analizar, vamos a exponer la Escritura. Este libro en el Antiguo Testamento es el equivalente al Sermón del Monte en el Nuevo Testamento. Y me refiero al libro de Deuteronomio. Quiero que me acompañen por favor al libro de Deuteronomio capítulo 7. Y mientras usted lo busca, este libro quiero comentarle y ponerle en contexto de qué es lo que vamos a leer y por qué es importante el estudio de esto. Deuteronomio es un libro especial porque es un libro que es escrito, fue tomado de 3 grandes sermones precisamente del profeta y del patriarca Moisés, del gran libertador. Yo no sé si usted recordará, y ponerlo en contexto, cuando Dios libera al pueblo hebreo de Egipto, luego ellos mandan espías, Moisés manda espías para ver la tierra, la cual Dios les iba a entregar como la tierra prometida. De estas 12 personas, solamente 2 dijeron que claramente Dios les iba a entregar la tierra, mientras que los otros 10 dieron un informe negativo. El problema fue que todo el pueblo confió y creyó más el informe negativo que el informe positivo. Gracias a eso y a razón de eso, Dios viene y da una maldición sobre el pueblo y les dice que todos ellos, precisamente los que estaban ahí escuchando, ellos no iban a entrar a la tierra prometida, sino solamente sus hijos. Entonces tenemos que entender esto. Durante 40 años en que ellos vagaron en el desierto, la primera generación que fue libertada de Egipto y que escuchó los 10 mandamientos, más todas las ordenanzas que Dios le dio a Moisés para todo el pueblo, todas esas personas murieron en el desierto. Los únicos que quedaron vivos, como Dios bien lo dijo, eran los hijos de ellos que la mayoría nacieron en el desierto. Entonces, cuando viene Moisés y pasan los 40 años y llegan al Jordán, precisamente un poco al este del Jordán, como Moisés él ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida porque Dios le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida, Moisés ya sabía que él iba a morir y que estaba nada más a semanas de morir. Entonces viene Moisés y se para frente a esta nueva generación que no habían escuchado la voz de Dios en el monte, que no habían presenciado los 10 grandes milagros que Dios hizo para libertar al pueblo, que no habían escuchado nunca los 10 mandamientos. Entonces él se para y él comienza a dar 3 sermones. De estos 3 fueron los últimos 3 sermones de su vida. Y fueron sermones realmente. Son 3 sermones lo que componen el libro de Deuteronomio. Por eso es que el libro de Deuteronomio se llama la segunda ley. ¿Por qué? Porque precisamente Moisés se para frente a una nación que no había escuchado la primera ley. Entonces viene Dios y por eso es que usted encuentra en Deuteronomio otra vez más los 10 mandamientos y todas las ordenanzas que encontramos en Levítico. Una vez más. ¿Por qué? Porque Dios tenía que enseñarle a ellos, a los que sí iban a entrar a la tierra prometida, cómo Dios quería y cómo Dios quiere que ellos vivieran en esa tierra prometida. En otras palabras, al igual que el Sermón del Monte, para que tú sepas cómo Dios quiere que tú vivas dentro del reino de Dios, Él nos da mandamientos y ordenanzas. Es exactamente lo mismo. Y eso lo vemos nosotros desde el Antiguo Testamento. Encontramos entonces aquí un pueblo joven, en donde ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero ellos no iban a valorar la tierra prometida precisamente porque no entendían la razón y lo que Dios demandaba dentro de esa tierra. Entonces Moisés se para y él comienza a dar todas las ordenanzas y todos los mandamientos que Dios demanda vivir a aquellos que van a entrar en su reino. Y ese es el punto. Entonces, en ese contexto, cuando nosotros entonces nos encontramos con Deuteronomio, no nos encontramos con un libro de historia. Nos encontramos con un libro cuyo tema principal es mostrar la gracia de Dios que Él tiene para con su pueblo elegido y por lo tanto, cuál debe ser la consecuente vida de ese pueblo
ante esa gracia de Dios. Y de eso tratan los 3 sermones precisamente de Moisés. El sermón más largo lo compone a partir del capítulo 5 hasta casi al final de Deuteronomio, no recuerdo exactamente el capítulo, pero específicamente en este gran sermón nosotros vamos a tomar una pequeña porción, que es Deuteronomio capítulo 7. ¿Y por qué esta porción? Porque precisamente esta porción resume muy bien el sentido del libro. El libro, una vez más, es un libro, son sermones que estaban orientados para enseñarle al pueblo de Dios cuán gran Dios de gracia tenían ellos y por lo tanto cuál debe de ser la clase de vida de un pueblo que admira y que ve esa gracia de Dios todos los días. Porque recuerda que ellos iban a entrar a la tierra prometida, iban a gozar de todas las promesas que Dios ya había dado desde Abraham. Ellos iban a gozar de paz, de muchos años de paz. Iban a gozar de prosperidad, de una tierra donde fluye leche y miel. Ellos iban a entrar a aquello que sus padres añoraron. Ellos iban a entrar a aquello que Dios anunció al pueblo hebreo y que ellos esperaban con ansias. Por lo tanto, para asegurarse Dios que ellos vivieran con esa actitud de agradecimiento ante tanta bondad de Dios, Dios les recuerda sus mandamientos, cómo ellos deberían de vivir por toda la gracia recibida. Entonces, en ese sentido, vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11, y dice así la palabra del Señor. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. A ti te escogió el Señor tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. El Señor puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por el puro amor del Señor a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó el Señor con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Reconoce que el Señor tu Dios es Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, pero a los que lo aborrecen les da su recompensa en su misma cara para destruirlos sin hacerse esperar. En su misma cara da su merecido al que lo aborrece. Guarda pues el mandamiento, los estatutos y los decretos que hoy te ordeno ponerlos por obra. El libro de Deuteronomio es un libro muy especial, porque el libro de Deuteronomio no es un libro de historia. Contiene historia, pero no es un libro de historia. Es un libro en donde el tema principal es la gracia de Dios y la consecuente vida que debe de existir en aquellos que son introducidos al reino de Dios a causa de esa gracia. Por eso es que nosotros hoy, en esta mañana, lo que vamos a predicar es eso. Hemos escogido un pasaje que habla claramente el sentido y el tema de todo este libro. De hecho, el sermón se titula La clase de vida que produce el contemplar la gracia de Dios. Y es que ese es el objetivo del sermón de Moisés. Es que ellos pudieran entender, es decir, que ellos no entraran en el reino de Dios con ignorancia, sino que entendiendo la gracia de Dios, en ellos se produjera la clase de vida que Dios demanda de todos aquellos que viven en su reino. Y entonces en este pasaje nosotros logramos ver que hay 4 características que se menciona, que Moisés habla, 4 características o 4 tipos de conductas que debe de existir en el día a día en una persona que vive en el reino de Dios. Número 1, debe vivir con profunda humildad. Número 2, con santidad radical. Número 3, contemplando constantemente el amor de Dios por nosotros. Y número 4, la obediencia absoluta a sus mandamientos. Estos 4 puntos son los que componen el sermón de esta mañana. Así que la primera actitud que debe de tener una persona que precisamente resulta de contemplar la gracia de Dios en su vida es profunda humildad. Leamos Deuteronomio capítulo 7, de versículos 6 al 11. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios.
A ti te escogió el Señor tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. El Señor puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. Y el Señor puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fueran más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. Cuando una persona, algunas personas que nacen en cuna de oro, resulta que muchas veces no valoran todo el trabajo que sus padres realizaron para tener lo que tienen. Una de las funciones de los padres de familia en el día a día es enseñar a los hijos el valor de la vida. Cuando uno entrega a sus hijos todo lo que ellos quieren, uno los está malcriando, porque no les enseña a valorar el esfuerzo que es que Dios nos entregue el dinero o las fuerzas para hacer riquezas. Digo esto porque eso pasa en toda sociedad y en todas las épocas. Cuando a un joven no se le enseña el valor de las cosas, los jóvenes terminan siendo arrogantes y soberbios. Pues precisamente en ese sentido, Dios, entendiendo que este era un pueblo joven, que solo iba a recibir toda la promesa que a Abraham le fue prometido, que por 40 años un pueblo al cual le fue prometido recibir la tierra, no lo hicieron. Estos jóvenes, sin hacer absolutamente nada, iban a recibir lo que por 400 años estuvieron esperando otros. Y ellos no hicieron nada para merecerlo, nada para entrar, pero lo iban a recibir. Entonces Dios, como un padre, viene a través de Moisés a enseñarles que lo primero que ellos tenían que hacer dentro de la tierra prometida, al recibir tan grande bendición, una tierra en donde iba a fluir leche y miel. Dios les dice entonces que lo primero que ellos tenían que hacer es vivir sin arrogancia. Y es que no vamos a negar que en la Biblia, en distintas ocasiones y en distintas épocas, Dios todo el tiempo le pide a su pueblo que no sean arrogantes. Es más, si nosotros vemos en 1 Samuel 2:3, se nos dice que es la arrogancia la que hace que juzguemos las intenciones del corazón de los demás. Es por arrogancia, dice el Salmo 10:2, que el malo persigue al pobre. Por arrogancia, muchos ricos menosprecian al pobre y no comparten con el pobre. Es por la arrogancia que cualquier autoridad puede llegar a abusar de su poder. Es por la arrogancia cuando los hijos juzgan todo el tiempo las decisiones de los padres. Es por la arrogancia que los hombres juzgan las acciones soberanas de Dios en la humanidad. Es más, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 28, afirma que cuando los hombres se enojan contra Dios, cuando Dios decide hacer algo en sus vidas o en sus familiares cercanos que a ellos no les gusta, es la arrogancia la que produce dicha ira o enojo contra Dios. Cuando, por ejemplo, Dios decide llevarse a un ser amado que está a la par suya y usted se enoja contra Dios, esta es la soberbia del corazón de un ser humano. Y esta soberbia no solamente lo vemos en advertencia al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino que nosotros lo vemos, lamentablemente, los efectos del pecado aún en las mismas iglesias. Vemos, por ejemplo, que cuando una persona en una iglesia se cree más piadoso que los demás, él juzga seriamente a todos los demás como impíos. Es cuando una persona en su corazón y en arrogancia asume que él conoce la voluntad de Dios, que entonces comienza a juzgar el quehacer de todos, el quehacer de la iglesia, pensando que todos los demás no viven la voluntad de Dios, sino solamente él o ella. Es por la arrogancia del corazón que muchos, pensando que ellos conocen mayor verdad de la Biblia que otros, se vuelven hostiles y condenatorios con aquellos que son débiles en la fe. Por la arrogancia, muchos que dicen amar la gracia, no aman a aquellos que la gracia sí lo hace. Lamentablemente, la arrogancia es uno de los pecados que más destruye las relaciones. Pero precisamente esta arrogancia surge de no entender una verdad y una de las doctrinas más importantes y misteriosas de las Escrituras.
la elección soberana e incondicional de Dios sobre nosotros. Lo primero que Dios, si usted lee bien, lo que Dios les comienza a enseñar a ellos antes de entrar a la tierra prometida, es que ellos no se deben de olvidar, para que no tengan un corazón soberbio. Les dice que no se olviden, ellos deben de reconocer que si ellos van a recibir tan grande bendición que no había venido sobre ninguna otra nación sobre la faz de la tierra, no es porque ellos eran especiales, es porque Dios los eligió para ser especiales. En otras palabras, cuando alguien ignora que el creer en Jesús, conocer a Jesús y obedecer a Jesús es porque Dios te eligió para eso, es que tú vas a vivir con arrogancia, comparándote con el otro, asumiendo entonces que cuando haces algo bueno, tú vas a pensar que eres tú. Es que es la arrogancia de no entender que somos elegidos para buenas obras la que nos hace pensar o asumir que aquello que produce la gracia en nosotros entonces pensamos que la asumimos. Por ejemplo, si tú eres una persona que le sirve al Señor, si tú eres una persona que tú oras de verdad a Dios, tú eres una persona piadosa, si tú sientes que eres un buen líder y comparas tu liderazgo con el del otro y surge esa arrogancia en tu corazón, aunque no lo hables siempre, quiero que entiendas que es porque tú no has entendido que eso no es producto de tu esfuerzo. Dios te eligió para que le sirvieras. Dios te eligió para que le adoraras. Dios te eligió para que le exaltaras. ¿Qué mérito hay en nosotros si nosotros solamente hacemos aquello para lo cual fuimos electos? Porque desde el momento que vino Dios y te eligió y te llamó, por ser elegido de Dios, te llamó a salvación, Dios depositó en ti Espíritu Santo, el cual produce en ti el querer hacer toda la buena voluntad de Dios y el poder para llevar a cabo ese deseo. Entonces, si Dios produce en nosotros el querer hacer su voluntad y el poder para hacer la voluntad de Él, ¿qué mérito hay en nosotros en hacer la voluntad de Dios cada día? No hay ninguno. Pero es cuando una persona que no entiende esa doctrina de la elección, que practica la soberbia en su corazón todos los días. Por eso es que Dios, para asegurarse un pueblo agradecido y no rebelde en la tierra prometida, para asegurarse un pueblo agradecido dentro de la tierra de la promesa y no un pueblo soberbio por las bendiciones que iban a recibir, lo que Él les recuerda a ellos es que ellos son el pueblo de Dios, no porque ellos eran especiales, sino que porque ellos fueron elegidos sin haber ningún mérito en ellos. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice de manera interesante de la siguiente manera. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. ¿Pero por qué? A ti te escogió el Señor tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. El tema de la elección soberana e incondicional de Dios nos dice que si ahora nosotros hoy, en esta mañana domingo, en el Centro Internacional de Alabanza, si nosotros hoy creemos en Dios, servimos a Dios, nos congregamos para Dios, amamos a Dios, no es porque nosotros lo escogimos a Él, no es porque nosotros nos decidimos por Él, es porque Él nos eligió para esto, nos eligió para glorificarle. ¿Por qué estamos aquí? Porque para eso Dios nos eligió. Si no fuera por la elección de Dios, no estaríamos aquí. Estaríamos en la playa, estaríamos en otro lugar, no sé. Si estamos aquí, es porque Dios nos eligió en nuestra carne. ¿Qué diferencia hay en nuestra carne con aquellos que no son cristianos? ¿Hay alguna diferencia? Ninguna. ¿Pero por qué nosotros estamos aquí adorando al Dios verdadero? Porque Dios nos eligió para eso. Dios puso carga en nosotros. Fuimos elegidos para eso. Entonces, ¿por qué vivir con arrogancia y jactancia aún delante de aquellos que no son cristianos? Si solo hacemos aquello para lo cual fuimos elegidos. La doctrina de la elección incondicional de Dios nos dice que si usted tuviera durante toda su vida 1000 oportunidades, o cada día, si usted tuviera 1000 oportunidades para decidirse por Dios, para creer en Dios, no decidirse, para creer en Dios, y solo una para usted creerse Dios, usted siempre elegiría creerse Dios, a menos de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, transformando su corazón,
dándole vista a sus ojos, usted comienza a creer en Él y por lo tanto vivir para Él. El tema de la elección, la doctrina de la elección dice que si usted tuviera millones de oportunidades cada día para creer en Dios y solo una para rechazarlo, usted siempre rechazaría a Dios. Y que la única manera que usted pueda creer en Él es que Dios venga y transformando su corazón por medio del Espíritu Santo, usted venga entonces a creer en Él. Precisamente, el no entender esta doctrina, el no entender la gracia de Dios que está detrás de la elección, es que lo que hace que nosotros muchas veces vivamos pensando que nosotros somos merecedores de aquello que solo por gracia Dios nos otorga. Por eso es que luego de decir esto al pueblo hebreo, en el versículo ya 7 Dios les dice lo siguiente y les recuerda: el Señor puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño. ¿Por qué Dios los eligió? El pueblo hebreo vino a ser el pueblo escogido, pero porque Dios así lo quiso, y no porque ellos eran el pueblo más elegible para hacerlo. Y por favor yo le pido que preste atención a esta verdad. No es lo mismo ser elegido que ser elegible. Si tú eres cristiano, tú fuiste elegido para salvación, pero no fuiste elegido para salvación porque tú eras elegible para salvación, sino que porque tú no eras elegible, por eso Dios te salvó, para Él manifestar su gracia y su poder, para Él demostrar que Él llama lo que no es, lo que es, y lo imposible lo convierte en posible. Porque si tú llegas a pensar que en ti había algún mérito alguno, o que tú eras elegible para salvación y por eso Dios te eligió, entonces la salvación ya no es por gracia, sino como dice el apóstol Pablo, sería un salario y una paga, porque entonces sería por obras. Tú eres tan bueno que usted tiene que pagar esa bondad salvándote. Y eso no es así. Lo que nos dice nosotros la Escritura es que si tú fuiste elegido para salvación, si tú has sido elegido para ser una mujer que alaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, si tú has sido elegido para tener un matrimonio cristiano y exaltar la gloria de Dios, si tú fuiste elegido y por eso ahora tú le sirves al Señor, pasas horas orando, le sirves a Dios. Quiero que entienda que Dios lo ha hecho no porque había mérito en ti. Tú no eras elegible para eso. Es más, tú eras el peor de todos los pecadores. Dios le dice esto al pueblo: yo no te escogí a ti porque eras el pueblo más numeroso. Es más, que le dice, eras porque eras el pueblo más insignificante, para yo mostrar en todas las naciones mi poder y mi gloria. Es que escogí al menor para hacerlo el mayor. Pero eso también aplica a nosotros. Dios no te eligió a ti porque eras elegible. Dios te eligió a ti porque no lo eras. Es que para ser elegido por Dios no tienes que ser elegible, para que Dios muestre su gracia y su poder en nosotros. Por eso es que dice en el versículo 6, porque tú eres un pueblo consagrado, santo para Dios. ¿Por qué? Porque Dios te escogió. Y detengámonos aquí. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tu esposo no está aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿O por qué tu esposo? ¿Por qué no tus hijos? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás en una iglesia tan sana en doctrina como Centro Internacional de Alabanza en El Salvador? ¿Por qué usted ahora tiene dinero para usted ofrendarle a Dios? ¿Por qué tú eres un cristiano obediente? ¿Por qué tú lees la Biblia? ¿Por qué te encanta estudiar la Biblia? ¿Por qué tú sí estudias formalmente la Escritura y otros no? ¿Por qué tú eres, o por qué tú crees que eres un líder modelo de los demás? ¿Por qué tú tienes un matrimonio cristiano? ¿Por qué gozas de hijos en el cristianismo? ¿Por qué tú tienes paz y gozas del perdón en la familia? ¿Por qué ahora tú tienes una relación correcta con Dios y tu vecino no? Porque Dios te eligió para eso. No es porque tú eres el más especial de la iglesia ni el más especial de la colonia. Es porque tú eres escogido de Dios para eso. Y Dios te escogió porque tú no lo merecías. Tú no eras elegible,
pero Dios te eligió. Tú eras el peor de los pecadores, pero Dios te limpió de pecado. Hasta que tú no entiendas eso, vas a seguir siendo arrogante en tu vida. Es muy normal que en las iglesias, y voy a decir un ejemplo que se me ocurrió en la mañana, y eso pasa en todas las iglesias, en todas partes del mundo, en toditas las iglesias. Todo pastor amigo que yo tengo surgen estos temas y hasta hacemos de verdad chistes de esto porque son cosas que no se pueden detener y que uno sufre pero no se pueden detener. Veamos un pequeño ejemplo. Una persona que viene y se enoja porque no lo saludó la esposa del pastor o las esposas de los pastores de esa iglesia. Esa persona que se enoja, ¿por qué se enojó? Por soberbia. ¿Por qué? Porque esa persona siente que merece ¿qué? Ser saludada. Y como no es saludado, se resiente. Cuando tú entiendas que tú no mereces nada, es cuando tú, en lugar de esperar a ser saludado, ¿sabes qué vas a hacer? Tú saludar. Por ejemplo, yo ahorita, antes de venir aquí, a este culto, a este servicio, ¿a cuántos saludé de la congregación? A ninguno. ¿Y por qué no me critica entonces a mí? Y no me jacto de eso. De donde estaba vine para acá a predicar. Una mañana pasé y me participé del culto de oración y de la alabanza al Señor y saludé a varias personas. ¿Sabe por qué digo esto? Porque cuando una persona no entiende que no es merecedor de nada, todo el tiempo está exigiendo derechos. Le exige al esposo que la haga feliz o le exige a la esposa que lo haga feliz. Pero si tan solo tú entendieras que todo lo que tú tienes y todo lo que puedes hacer y lo que eres en Cristo es por gracia, tú no demandarías, tú darías. ¿Me doy a entender, mi familia? Es decir, por eso es que Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, él dice que él vivía agradecido con Dios. ¿Por qué? Él dice, agradezco a Dios, dice, porque Él me tuvo por fiel, porque aún siendo perseguidor de la iglesia, me puso en el ministerio. Pero ¿por qué Pablo entonces vivía agradecido con Dios, sabiendo que le había perseguido a Dios? Dios lo puso en el ministerio, dice, porque me tuvo por fiel. Y luego él dice, más adelante, 2 versículos más adelante dice, porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el ¿qué? El primero. Eso no es una hipérbole. Lo sabemos por la estructura gramatical, pero también por sus propias palabras. No es una hipérbole porque él dice, palabra fiel y digna, es decir, que es una verdad, no una hipérbole, una verdad. Palabra fiel y digna es de ser recibida por todos esta, ¿cuál? Que Jesús vino a salvarnos a todos, pero cada uno de nosotros tiene que aprender a entender que cada uno de nosotros somos el ¿qué? El primero de todos los pecadores que Él vino a salvar. El primero de los pecadores. Cuando tú entiendes eso, cada día, es que tú vives agradecido con Dios por donde Él te tiene. Jehová Dios, dice a unos, Jehová quitó. Estuve hablando hace unas semanas con una persona que perdió a su mamá, falleció, y cuando estuvimos conversando me dice, pastor, yo tengo paz, me dice. Jehová Dios, Jehová quitó. ¿De dónde surge la paz de un cristiano? De entender esto, de entender que todo lo que recibimos es por gracia. No hay mérito en nosotros, no hay ningún mérito. Así que abrazar la doctrina y la verdad de la elección es lo que hace que en nuestro corazón surja humildad. Precisamente es el saber que si no fuera por el Espíritu Santo, que Él abrió nuestro corazón y entendimiento para hacernos nacer de nuevo, no estaríamos aquí. Y eso es lo que produce un profundo agradecimiento y humildad ante Dios, pero también ante los hombres.
Pero la segunda característica de una clase de vida que se produce ante la contemplación de la gracia de Dios diaria sobre nosotros, no solamente es una profunda humildad, sino que la segunda característica es una santidad radical. En el versículo 6 también leímos que dice así la palabra del Señor. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. A ti te escogió el Señor tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. ¿Para qué Dios elige al que elige? ¿Para qué Dios salva a aquel que escogió para salvación? Y él mismo da la respuesta: para que sea un pueblo santo, consagrado para Él. Porque tú eres un pueblo consagrado para Dios. Le dice Dios al pueblo hebreo. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque para eso te elegí. Para eso te escogí. Entonces, la segunda característica de una persona que contempla y entiende la gracia de Dios es una santidad radical. Ser santo, algunas personas piensan de que significa o que es una persona con una ética superior a la de todas. Pero ser santo, si lo vamos al significado más básico en hebreo, que es el sentido que aquí se le da, ser santo significa ser distinto a los demás, porque Dios así lo quiere. Cuando dice la Escritura que Dios nos eligió para ser santos, que Dios nos llamó a salvación para consagrarnos para Él, lo que Dios está diciendo es que si Dios nos está congregando en una iglesia tan sana, en una comunidad local como en sí, aquí en El Salvador, es para que nosotros comunitariamente seamos un pueblo distintos a los demás del Salvador. O sea, ser tan distintos que la gente viendo nuestras buenas obras, nuestro amor, la paz, la predicación de la palabra que aquí se predica, ellos entonces puedan conocer y alabar al Dios de los cielos verdadero que aparece en la Escritura. Esa causa de la santidad y la consagración del pueblo de Dios, que Dios requiere de los pueblos, es que Él entonces da mandamiento. Por eso es Deuteronomio. Esa es la razón de ser de Deuteronomio y Levítico. Si Dios da estos dos libros en la Biblia, y usted se da cuenta que el Dios nos da mandamientos todo el tiempo, inclusive a Adán y a Eva les dio mandamiento en un ambiente perfecto y en una inocencia que ellos poseían, es porque precisamente los mandamientos nos llevan a nosotros a ser distintos de los demás. ¿Por qué Dios, por ejemplo, le dijo al pueblo hebreo que ellos no tenían que comer cerdo, por ejemplo? Algunos dicen, haciendo una mala exégesis, dicen, porque era parte de la dieta para poderse sostener en el desierto. Erróneo, mala exégesis. No dice eso Levítico. ¿Dónde está eso? El libro de la Biblia no es un libro de dietas. ¿Por qué Dios le dijo al pueblo hebreo que no comiera cerdo, por ejemplo? Porque resulta que todos los demás pueblos alrededor, ¿qué comían? Cerdo. Entonces, al ellos no participar de las costumbres de ellos, sino acostumbrarse a los mandamientos de Dios, los demás los tenían necesariamente que rechazar y ellos no se iban a contaminar con ello. Por eso Dios da mandamientos para ellos poderse diferenciar. Porque recuerde que si hay algo que produce comunión entre una persona y otra, es ir a comer. René, ¿hemos ido algunas veces a almorzar, sí o no? Un par de añitos, ¿te acordás? Y hemos ido a platicar, claro. ¿Te acuerdas que platicamos y fuimos a comer? Bien me acuerdo de algunos restaurantes que hemos ido. Para poder entablar una relación con alguien, ¿qué mejor que una comida? Por eso Dios restringió. Mire, vamos al ejemplo más simple. Supóngase que usted hace un gran banquete, un gran carnón. Viene usted y manda a traer la vaca entera y comienza a hacerla en su casa. Y usted invita a todos sus amigos. Pero resulta que todos sus amigos son vegetarianos. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Bien o mal? ¿Por qué? Ya no hay comunión. Usted diría en su mente, qué aburrido, yo aquí con el gran carnón y me está pidiendo zacate. No, hombre, ¿y aquí qué onda, pues? Y yo le aseguro que la próxima vez usted lo pensaría hasta 2 veces invitarlo. Quiero que entienda que Dios elige al pueblo para que sean distintos a los demás, pero para eso da mandamientos, ser obedecidos.
Porque en el cumplimiento de esos mandamientos es que vivimos consagrados para Él, diferenciándonos de ¿quiénes? De los demás. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos, mientras aquí el mundo nos dice, sean lujuriosos, Dios nos dice, no adulteres, no forniques. Mientras el mundo te dice, juzga, chismea, toma venganza, calumnia, habla mal. Dios te dice, perdona, ora por tu enemigo y espera mi venganza. Mientras el mundo nos dice, el dinero es tu Dios, Dios nos dice, yo soy tu Dios, usa el dinero para mi reino. Mientras la humanidad te dice, sé desobediente y rebelde, Dios te dice, sométete a mi palabra y a mis autoridades. Es decir, Dios siempre nos manda a tener una vida contracultura, porque nos ha elegido para ser una nación contracultura. Porque tú eres dice la Escritura, real ¿qué? Sacerdocio, nación ¿qué? Santa. Es decir, distinta, tenemos que serlo. Y la manera en que Dios se asegura que seamos distintos es dándonos mandamientos. Y es lo que Dios hizo con el pueblo hebreo. Dios les dice, recuerda que ustedes son un pueblo consagrado porque yo te elegí. Entender que somos elegidos por Dios es lo que hace que nosotros llevemos una vida radicalmente distinta al de los demás, en obediencia correcta a la palabra. Por eso es que también se nos llama real sacerdocio, porque la función de un sacerdote es ser mediador. Ya existe un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Cristo, amén. Pero se nos llama a nosotros reales sacerdotes porque resulta que cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, los demás pueblos que no son de Dios, que no son cristianos, al ver nuestras buenas obras, van a terminar glorificando al Dios de los cielos. Es lo que nosotros leímos en el Sermón del Monte al inicio, cuando lo predicamos el año pasado. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Para que vean vuestras buenas, ¿qué? Acciones. Y glorifiquen entonces, ¿qué? A vuestro Padre que está en los cielos. Una vida santa en medio de un mundo impío es una luz en medio de las tinieblas, acerca del poder y la gracia de Dios sobre nosotros. Así que precisamente esta santificación claramente es una agencia del Espíritu Santo, pero por medio de la obediencia a la palabra. Así que ponte a pensar lo siguiente. ¿Para qué Dios entonces te ha dado un trabajo? Para que tú, siendo un trabajador distinto a los demás, Dios sea glorificado en ese trabajo. ¿Para qué Dios te ha dado una empresa? Para que tú, siendo un empresario distinto a los demás empresarios del Salvador y teniendo una empresa que sea visiblemente distinta a las demás empresas de Salvador, Dios Padre sea glorificado en tu empresa. ¿Para qué Dios te ha dado un matrimonio cristiano? Para que tu matrimonio, siendo distinto a los demás en principios, Dios sea glorificado a través de tu matrimonio. ¿Para qué Dios te ha dado el privilegio de congregarte en una iglesia como esta, de sana doctrina? Bueno, para que tú, escuchando la Escritura, no seas un oidor, sino que también un hacedor, y tu Dios se glorifique en tu propia vida. Así que, ¿cómo vivir en el reino de Dios? Con una santidad radical. Digan conmigo, con una profunda humildad, santidad radical, pero esto me lleva a lo tercero, pero también con una constante admiración por el profundo amor de Dios por nosotros. Es interesante que cuando Dios comienza a hablar con este pueblo acerca de su gracia y a decirles que ellos tienen que entrar recordando que Dios los ha elegido, hay una pregunta que surge en nosotros. ¿Por qué fuimos elegidos? ¿Por qué? Y Dios les da esta respuesta a ellos. Deuteronomio 7, del 7 al 8 dice: El Señor puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por el puro amor del Señor a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó el Señor con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios, dice al final, versículo 8, dice, vamos a leer el versículo, al final versículo 7 dice, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño,
sino que por el puro amor del Señor a vosotros, dice, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios los sacó de Egipto? ¿Por qué Dios los sacó de servidumbre? ¿Por qué los sacó del dominio del faraón? ¿Por qué Dios los libertó? ¿Por qué Dios mostró misericordia con un pueblo que no merecía misericordia? Porque los amó. Por amor. Dios los amó. Porque Dios los amó, los hizo objeto de su amor. Porque Dios los amó, es que los liberó. No porque ellos lo merecían, era un pueblo rebelde contra Dios. Ellos adoraban los mismos dioses de los egipcios. Es porque Dios los amó que Dios los libertó. Pero ¿y entonces por qué Dios los amó a ellos y no a los demás pueblos de la tierra? Porque resulta que los amó porque con amor eterno siempre Él los había amado. La razón por la cual Dios elige al que elige, llama al que escoge, no es por ningún mérito, es porque Dios lo amó. Y si Dios los amó, es porque con amor eterno los ha amado. Si Dios te ha elegido a ti como cristiano, si ahora tú estás en una iglesia como esta, si tú todo el tiempo vienes y adoras a tu Señor, si tú eres capaz de entender la Escritura y de leer la Biblia, cosa que otros no hacen, si tú tienes la capacidad de entender la Biblia, cosa que otros no pueden, si Dios te eligió para eso, es porque Dios te ama. Dios te ama. Pueblo de Dios, Dios te ama. La base de tu confianza y por la cual tú ahora puedes venir delante de Dios a pedirle perdón por esa arrogancia que tú has mostrado por los últimos años, con la convicción de que Dios te va a perdonar, es porque Dios te ama. Tu Padre te ama. Y es lo que a ti te da confianza venir delante del trono de la misericordia de Dios cada día, sabiendo que sus misericordias son renovadas cada mañana. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Pero ¿y por qué Dios te ama a ti cuando tú no mereces ser amado por Dios? Porque Él con amor eterno siempre te ha amado. Por eso Dios te ama. Es la razón por la cual Dios siempre ha sido favorable a tu vida, a tu familia. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Desde el momento que tú estás en este culto escuchando, por cualquier razón que tú hayas venido, entiende, Dios te ama y por eso te trajo. Te ama tanto a ti que te está dando el privilegio que escuches su palabra. Pero entonces, ¿por qué te ama a ti? Porque con amor eterno te ha amado. Dios no te amó porque eras el más inteligente de tu clase. Dios no te amó y te bendice porque eras bueno desde pequeño. Dios no te ama y te bendice hoy porque te portas bien ahora. Dios te ama porque Él siempre te ha amado. La razón por la cual ahora tú te puedes acercar a Dios y pedirle perdón por tus pecados y venir a recibir misericordia cada mañana y venir delante de Dios a servirle. La razón por la cual ahora con libertad puedes adorarlo con tu boca es porque Dios con amor eterno te ha amado. Esa es la base de nuestra confianza. Porque con amor eterno Dios nos ha amado, que exaltó su propio amor por nosotros en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que luego de Él de hablarles a su pueblo de amor en Deuteronomio, inmediatamente Él dice lo siguiente, el versículo 9, y da el mandamiento: reconoce que el Señor tu Dios es Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cómo nosotros podemos venir ahora a confiar de que Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con nosotros? ¿Por qué podemos confiar de que Dios es así? Porque con amor eterno, ¿el qué? Nos ha amado. Nosotros hoy sabemos de que Dios guarda su pacto, que Dios es fiel a sí mismo, que Él es bondadoso para con nosotros y que Él es misericordioso por su amor. Porque con amor eterno Él nos ha amado. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. No hay pecado alguno que tú puedas cometer para que Dios te ame menos.
Ni hay buena acción que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Si Dios hoy te ama y puede venir con confianza a Él, es porque Él siempre te ha amado. Pueblo de Dios, Dios te ama. Yo no sé si tú entiendes esto. Mira, cuando dos personas se casan, no pasa mucho tiempo para que venga la mujer y le pregunte a su esposo, a su marido, mira, gordo, ¿me amás? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, ¿sí o no? Nunca a su esposa le ha preguntado, ¿me amás? Otra versión de la pregunta, mira, ¿y por qué te casaste conmigo? Contame, gordo. Es lo mismo, ¿por qué me amás? No pasa ni semanas para que la mujer pregunte eso y toda la vida lo va a preguntar. Pues para dar el ejemplo, ¿cuántos vienen aquí? ¿Cuántos están a la par de su cónyuge? Levante la mano, los que están con su esposo ahorita. Ok, la mujer pregúntele a su esposo viéndole a la cara, pero no me vea a mí, a él. Pregúntele, ¿me amás? Pregúntele. ¿Qué respondieron todos dentro de la iglesia en este culto? Sí, obvio, están en la iglesia. Sí, mi amor, yo te amo. Pero mire, pero hay mujeres tan astutas, son tan inteligentes y tan astutas que no se quedan con eso. Sino que la pregunta importante para ellas no es esa. Sino que la pregunta que ellas hacen es, ¿por qué? ¿Por qué me amas? Ahora la mujer es pregúntele, pero seria, véalo a él. Mira, gordo, ¿por qué me amas? Dígale. Pregúntele. Y ahí va a ver usted qué es lo que le hace el hombre. No sé, preguntarle al pastor, pero yo te amo. Bueno, el pastor tiene la culpa de todo siempre. Al pastor preguntarle. Mire, sigamos el ejemplo. Supongamos que viene usted y le dice, no, es que mira, mi amor, es que mira, yo te amo porque ¿sabes qué? Es que tu cuerpo me fascina, hombre. Ese es tu cuerpo de Coca-Cola que te echas. No, hombre, a mí me tiene loquito. Yo por eso te amo, mamayita linda. Por eso te amo. Y cualquiera puede decir, wow, la rescató, vea. Supóngase que viene su esposa y le dice, ok, gordo, pero tú ya te diste cuenta, ¿verdad? Que después de tener a mis hijos ya no soy talla 0. Yo soy talla 10 entre 14. Y aún así me amas. Sí, claro, seca. ¿Por qué? Sí, seca. La seca. Sí, mi sequita. Entonces viene ella y le vuelve a preguntar, ¿pero por qué si yo toda mi vida voy a ser gorda? Probablemente. ¿Por qué me vas a amar así? Si lo que hizo que te enamoras de mí fue mi cuerpo, según tú. Ah, no, es que mira, seca. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que me encantan tus ojos. Es que eres tan hermosa. ¿Ya te viste en el rostro? ¿Ya te viste el rostro? Eres tan hermosa, tan linda. Mira qué bonita sos. Tú me encantas, por eso yo te amo. Pero mira, gordito, tú ya sabes que cuando yo llegue a cierta edad, esta belleza física va a desaparecer. La piel se va a poner tan flácida que la mujer que ahora tú conoces ya no va a ser jamás. Aún así me vas a amar. Sí, seca, siempre te va a amar. ¿Pero y por qué? Y entonces viene usted y le dice como cristiano, no, ¿sabes por qué? Es que lo que pasa es que a mí me encanta tu carisma, como tú eres. Es que tú eres bien chévere. Tú me ayudas, tú sos una mujer que está a mi lado, que me levanta, que me apoya. Tú eres una mujer que todo el tiempo está a mi lado. Por eso yo te amo, porque tú eres una mente brillante. Y tú todo el tiempo tienes una palabra buena para mi vida. Me tomas la palabra y me hablas con la palabra. En ti jamás yo encuentro un momento en donde yo me sienta débil y que tú me apachurres, sino que por el contrario, a través de tus palabras y de tu mención de la Escritura, tú levantas mi ánimo. Por eso yo te amo y te voy a amar siempre. Ok, gordo, después de esa prédica, pero mira, gordo. Pero ¿qué pasa si cuando yo llegue a los 49 años de edad me da Alzheimer prematuro? Y yo pierda todas las capacidades que hoy tengo y comience a ponerme tiesa. Y a partir de los 49 años, yo me olvide completamente que tú eres mi esposo y nunca jamás volveré a recordar la vida que tuvimos juntos. ¿Qué pasa
si a partir de los 49 años yo me olvido de ti? Es más, te voy a comenzar a odiar porque no voy a saber quién eres. ¿Qué va a pasar a partir de los 49 años cuando yo me olvide de quiénes son mis hijos? ¿Qué va a pasar a partir de los 49 años cuando yo ya no te pueda satisfacer sexualmente porque no me vas a importar y no voy a poder? Cuando me comience a orinar sin poderme contener y ya no te sea útil en tu vida porque ni una sola palabra va a salir de mi boca para ti. ¿Me vas a seguir amando, gordo? La respuesta de un hombre cristiano que entiende la elección soberana de Dios va a ser siempre sí. ¿Pero y por qué? Porque quiero que sepas que yo te elegí para amarte. ¿Por qué yo amo a Geraldina? Porque yo la elegí a ella para hacerla el objeto de mi amor. Yo la elegí para amarla. Porque siempre la he amado. Porque siempre la he amado. Ella no puede hacer cosas tan buenas para que yo la ame más, ni hay pecado que ella pueda hacer para que yo la ame menos. Porque yo siempre la he amado. Por eso la voy a amar, porque la elegí para eso. Para amarla. Es mi elección soberana. Yo a ella la elegí, por eso la amo. Yo conozco, por ejemplo, la mirada de mi esposa, esa mirada colocha, cuando de repente ella viene y me mira y me desea. Pero también conozco esa mirada colocha cuando me desea ver muerto. Yo también conozco esa amable voz de mi esposa cuando me da ánimo y cuando me chulea y me apapacha. Pero también conozco su voz cuando me regaña y cuando casi me quiere ver muerto de verdad. Yo conozco sus gestos, conozco sus virtudes y conozco sus pecados. Pero no sus virtudes hacen que yo la ame más, ni sus pecados hacen que yo la ame menos. Yo la amo a ella. Y la voy a amar porque siempre de joven la he amado. Y si yo, en carne y hueso, con mis pecados y debilidades, amo a mi esposa, ¿qué impide a Dios, siendo Dios perfecto en su deidad, amarlo a usted con amor eterno? ¿Qué le hace pensar a usted que Dios no lo ama hoy, cuando Él mismo dice, con amor eterno te he amado? No importa si usted por lo tanto es talla 10 o talla 40, si es pequeño o feo, si es inteligente o no, si vive en una casa lujosa o no vive en una casa lujosa. No importa si usted tiene necesidad o no tiene necesidad. No importa si usted está solo o está sola o está bien acompañado. No importa si usted tiene títulos profesionales o no tiene ningún título profesional. Dios lo ama a usted porque con amor eterno Él le ha amado a usted. Por eso es que la Escritura a nosotros nos enseña que por ese amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada jamás nos podrá separar de ese amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Y por eso hoy podemos acercarnos a Dios en confianza. Y por eso hoy nosotros podemos vivir para Él. Si algo nosotros surge en un corazón que contempla la gracia de Dios, es precisamente una vida que contempla constantemente el amor de Dios. Pero la pregunta es, para concluir, ¿cuál es la respuesta entonces natural de una persona que contempla el amor de Dios? Que contempla la gracia de Dios, la respuesta ante esta gracia de Dios. Versículo 9 al 11 dice una vez más así la palabra de Dios. Reconoce que el Señor tu Dios es Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero a los que lo aborrecen, les da su recompensa en su misma cara para destruirlos sin hacerse esperar. En su misma cara da su merecido al que lo aborrece. Guarda pues el mandamiento,
los estatutos y los decretos que hoy te ordeno ponerlos por obra. Guarda pues el mandamiento. Esa palabra pues es la importante. Guarda, ¿qué dice? Pues, es decir, reconoce, comienza diciendo, que el Señor tu Dios te eligió para ser el pueblo más especial de todos, no porque tú eras elegible, tú eras el peor, pero Él te escogió porque te amó. Y te amó porque Él siempre te ha amado con amor eterno. Por eso Él guarda el pacto y la misericordia son para ti cada mañana y cada día. Así que, si tú has entendido eso, guarda pues los mandamientos de tu Señor. La cuarta característica de un corazón que contempla la gracia de Dios es una constante obediencia a su palabra. ¿Por qué Dios te trae a una iglesia como esta de sana doctrina? Para que tú no solamente seas un oidor, sino que un hacedor. Porque entre más tú contemplas la gracia de Dios, es cuando tú te vuelves obediente a Dios. Nosotros los cristianos no obedecemos a Dios para obtener un premio, ni tampoco obedecemos a Dios para evitar un castigo. Nosotros lo obedecemos porque le amamos. Le obedecemos porque Él merece ser adorado, porque Él es Dios. Nosotros le obedecemos porque Él es el Dios de gracia. Y por eso es que nosotros vemos algo interesante en este pasaje. Él da una advertencia. Él mismo dice en versículo 10, a los que me aborrecen, yo le voy a dar en su propia boca, en su propia cara para destruirlos. Uno pudiera pensar al leer eso en medio de un texto lleno de gracia, uno pudiera preguntarse, bueno, pero mire pastor, pero ¿y por qué? Es decir, ¿por qué Dios nos advierte algo tan fuerte y nos dice a la vez que nos ama? Pues entiendan el contexto correcto. Si hacemos una correcta interpretación del texto, entendamos el contexto. Dios está advirtiendo algo a sus elegidos. Dios está advirtiendo disciplina en medio de un pueblo consagrado. En otras palabras, tenemos que verlo de la perspectiva de gracia. Es igual que cuando usted toma un hijo y usted le dice, mira hijo, yo te compré un perrito. Tú querías un perrito hace muchos años, yo aquí está, te lo traigo, pero solo te pido algo, que lo cuides. Si yo veo que tú le vas a dar patadas, yo a ti te voy a disciplinar. Tú tienes que cuidar a tu perrito. Ahora bien, esa advertencia que usted le dio, ¿es para destruir al hijo o es para usted mostrar su bondad en él? Para mostrar su bondad y su gracia. ¿Cómo? ¿Dónde vemos la gracia de Dios en esta advertencia? En lo siguiente, que esta advertencia es para los impíos en este sentido, en que Dios jamás a su pueblo, Él lo iba a destruir, ni jamás lo va a destruir, porque es su pueblo. Al que Dios eligió para salvación, lo salva. Amén. No lo destruye. Entonces, ¿por qué da la advertencia? Para que nosotros, sus elegidos, viendo la ira de Dios sobre otro, cuando venga el tiempo de la ira, podamos exaltar a Dios por su misericordia y por su gracia, que no la merecemos. En otras palabras, ¿cuántos de aquí, por ejemplo, son cristianos que levanten una mano? Los que son cristianos verdaderos, los que se consideran cristianos verdaderos, levanten la mano. ¿Y cuántos? Tengan la mano en alto, pero ¿cuántos de ustedes pecan? Levante la otra. Entonces, fíjese bien. Si usted siendo cristiano peca, ¿por qué Dios no lo destruye? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para derramar sobre él toda su ira que usted merecía, y para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe por qué Dios no lo destruye a usted? Porque Él derramó toda la ira que usted y yo merecemos, la derramó sobre el Hijo, sobre aquel que nos sustituyó a nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que nosotros merecemos el llorar y el crujir de dientes por toda la eternidad, pero el que lloró y el que crujió sus dientes en la cruz por todos los cristianos, los elegidos de Dios, llamados a salvación, que teníamos que haber sufrido por toda la eternidad, todo ese sufrimiento fue cargado sobre Jesús.
Por eso dice el libro de Hebreos que él en llanto le rogó a su padre que no lo dejara en la muerte. Porque lo que él sufrió, no, mire, por favor, no es la corona, hombre. No son los látigos. El sufrimiento de Jesús es ese llorar y crujir de dientes, es todo el pavor y el dolor que por la eternidad nosotros merecíamos sufrir, pero Él lo sufrió por nosotros. Un día Dios va a derramar su castigo sobre aquellos que rechacen tal ofrenda de gracia que Dios envió al mundo. Pero nosotros, sus elegidos, vamos a terminar exaltando y glorificando para siempre. Así que, ¿por qué ahora usted está aquí? Porque usted puede confiar en Dios. Porque si usted viene ahora a pedir perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Porque Él lo ama a usted y lo eligió para eso, para hacerlo siempre el objeto de su amor. Demos gracias a Dios por su providencia y hagamos uso de su bondad. Venga a Cristo. Venga a Cristo. Arrepiéntese de sus pecados y crea que Él es Dios Salvador. Vamos a orar.